Sean bienvenidos todos una vez más a Regene Global Conversations. Soy el doctor Alex Molina y pues una vez más estoy aquí platicando. Esta vez estoy con el doctor Luis Fregoso, que viene a platicarnos un poquito de su historia, de sus actividades y del futuro que viene dentro de la rama que el doctor se desarrolla, que es la rama de la medicina regenerativa estética, así como de la investigación. Doctor Luis, bienvenido. Un gustazo. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias. Doctor, te quiero iniciar preguntando de dónde saliste, de dónde vienes, de dónde saliste como médico, me refiero, qué estudios tienes, qué haces y a qué te dedicas. Ok, pues mira, yo estudié la carrera de medicina en Ciudad Guzmán, en la Universidad de Guadalajara. Después, un tiempo me voy de estancia académica fuera del país, me voy para Bogotá, estoy allá y empiezo a poner mucho foco en el tema de la medicina estética. Sin embargo, pues no lo veo todavía como una posible opción de área para dedicarme en el futuro. Sin embargo, vuelvo a México y estando allá, pues también me doy cuenta de que había mucho que hacer en la parte de la investigación. Me meto al área de la investigación, hice una maestría en el área de investigación aquí en la Universidad de Guadalajara y posteriormente también me meto en el área de medicina estética haciendo un posgrado en medicina estética. Ok, muy bien. Oye, Doc, ¿y qué? O sea, entiendo todo lo que has hecho y todo lo que has estudiado, que es un montón, pero si nos vamos un poquito antes, ¿qué te llevó a estudiar medicina? Y dentro de tu formación como médico, dices que cuando estudiaste medicina estética todavía no estabas convencido de que fuera tu práctica soñada, por así decir. ¿En qué momento descubres que sí? Ok, mira, con respecto a qué me llevó a estudiar medicina, fue en gran parte la rebeldía que tenía con mis papás por no querer estudiar para ser profesor de primaria. Entonces me meto a medicina ahí. Y justo lo que te comentaba del tiempo en el que estuve en la estancia académica, mis compañeros con los que vivía, todos extranjeros, vivíamos en una casa 21 extranjeros de diferentes partes del mundo. Y me daba cuenta que ellos aprovechaban muchísimo mientras yo estaba en mi estancia solamente leyendo en el hospital, leyendo y en el hospital. A mí me llamó siempre la atención ginecología, mucho, Ok. mucho, y más el área de obstetricia, pero yo también sabía lo que venía con el área de obstetricia, levantarse en la madrugada, partos que... Guardias increíblemente Exacto. eternas. Entonces, ahí fue donde dije, también vale la pena aprovechar el tema de todo lo que está relacionado con disfrutar la vida. Y uno puede disfrutar la vida de muchas formas, pero en mi caso dije, yo también quiero un espacio en el que no necesariamente tenga que despertarme en la madrugada para irme corriendo a atender un parto. Entonces, la medicina estética como que otra vez volvió a lanzar ahí la luz para que pusiera atención en ella, y ahí fue donde me empecé a involucrar. Y luego, pues me involucro en estas dos ramas de la investigación y de medicina estética, porque pues desafortunadamente vivimos en una era en la que la medicina estética es muy atacada justamente por la falta de evidencia científica. Entonces, por eso es que acabé en esta área y me gusta bastante, la verdad. Y puedes tener una vida. Claro. Muy bien. Y hablando de ser maestro y hablando de no querer ser maestro, cuéntame acerca del instituto que tienes. Ok. Mira, pues después de que vemos estas dos áreas de oportunidad, tanto en la medicina estética como en la investigación y vincularla, nace la idea de, dentro del consultorio, empezar a hacer investigación, hacer reportes de casos, y como ya llevábamos esta parte de la metodología de cómo poder hacerlo, luego empiezan a llegar personas que no sabían cómo hacer una publicación, que quisieran haber publicado cierto caso o que lo tenían ahí archivado, pero era un gran caso. Entonces nos empezamos a involucrar con colegas y decidimos entonces formar un instituto justamente en el área de investigación, medicina estética y medicina regenerativa. Y aunque yo le sacaba a estar en el área de la docencia, sí, pues también hemos estado trabajando ahí esa parte con cursos, diplomados,
que llevan a colegas médicos a que puedan actualizarse en temas justamente del área de medicina regenerativa, de investigación, de medicina estética, y también hemos involucrado temas de carácter legal para que uno como médico pueda entender más esta parte de cómo llevar todo en regla con su práctica diaria. Muy bien. Olvidémonos de a quién le has enseñado o qué le has enseñado. Me gustaría saber tú qué has aprendido del instituto, de esta experiencia de tener el Instituto Liloba. Muy bien. Mira, algo que he aprendido y he valorado muchísimo es que justamente los médicos tenemos una gran área de oportunidad. Me gusta que nos demos cuenta como médicos que a veces no sabemos todo. Okay. No, en realidad no sabemos difícil, todo, difícil, pero es difícil. Es que es difícil por el tema del ego. Y cuando llegamos o nos topamos los médicos con el área de la investigación, nos damos cuenta que nos falta muchísimo. Entonces es algo que he valorado y he aprendido mucho. El hecho de siempre tener esas ganas de aprender más, de ser más críticos, de no dejarnos llevar por lo que nos dicen así a simple vista. Aquí en este tema de investigación, de repente nos casamos mucho con marcas, con casas comerciales, y a veces creemos que eso lo es todo, pero no, si nos ponemos a indagar en la investigación podemos encontrar un sube y baja. Ok, muy bien. Has desarrollado un ojo crítico, además de tu ojo clínico. Eso está Sí, padrísimo. creo que sí. Muy bien. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿qué dirías que es la diferencia entre un médico estético tradicional, por así decirlo, y un médico estético que trabaja con un enfoque regenerativo, usando todas estas herramientas biotecnológicas y todo lo, pues ahora sí que lo innovador que vamos teniendo al alcance? Yo creo que principalmente la apertura que tiene uno como médico, que era algo que te decía también en la parte crítica, de poder ver un panorama más amplio y ver más allá de lo que nos venden simplemente las marcas. Aquí en la práctica clínica, en medicina estética, es muy común que nos vayamos con lo que nos dice nuestro representante médico. Claro. Pero él solamente pues te dice una partecita con la intención de que la puedas trabajar, y es muy buena, pero también hay que ampliar el horizonte y ver que el futuro pues va avanzando de manera rápida y que hay muchísimo en el área de la medicina regenerativa que tiene impacto en la medicina estética. Dentro de tu práctica, ¿cuál consideras que es actualmente la terapia más relevante, vamos a decir 2026? Hablando de plasma, hilos, todas las herramientas que usan, hasta los biotecnológicos. ¿Qué dirías que es la herramienta que se va a utilizar más este año? Yo creo que los exosomas y el PDRN, eso es lo que más hacemos. ¿El PDRN también? Y fíjate que es algo que me gusta mucho porque hace referencia a esta parte de la apertura que debemos de tener, porque llegamos a un punto en el que estábamos ya rebasados por fillers y por esta parte de productos, de medicamentos, que nos llevaron a dejar muchas terapias como la mesoterapia, las microagujas, y ahorita que está entrando esta parte de estos activos biológicos, nos damos cuenta que se debe de seguir utilizando. Entonces, en realidad es ser muy integrales también con el paciente y con las técnicas y productos que utilizamos. O sea, ¿consideras que las terapias nuevas no vienen a reemplazar, sino a complementar más el manejo de un paciente? Así es, yo creo que complementan más. Y teniendo esto de manejar de manera integral a un paciente, ¿cuáles en tu experiencia son las patologías o las indicaciones estéticas que te dan un mejor resultado a ti, Luis, en tu práctica clínica? Ok. Yo pienso que como tal, así, patologías tal cual, no me gusta decirle, porque al final en el área estética trabajamos mucho con el proceso de envejecimiento. Sí. Entonces, yo le digo, no es una enfermedad el envejecer. Sin embargo, creo que ayuda muchísimo estas terapias en temas de pigmentación en la cara, en temas de flacidez, en estos temas que le preocupan a la gente cuando llegan a cierta edad. Yo creo que es algo que nos puede ayudar muchísimo, y para las nuevas generaciones también el usarlos para prevenir justamente. ¿Tú consideras que la medicina estética debería de ser más preventiva?
totalmente. ¿A qué edad crees que las personas deberían de empezar a hacerse tratamientos de prevención de un envejecimiento patológico? Mm, yo creo que la mejor edad es en los 20, empezar a cuidarse, sí. Y no estamos hablando de hacer procedimientos invasivos y grandes, pero hay muchas cosas que nos pueden ayudar a que desde los 20 pueda venir mejorando todo el tema del envejecimiento, porque la medicina estética, aunque también ha ido mucho de la mano con el tema de anti-envejecimiento, yo creo que más bien debe de ser un buen envejecimiento y no un anti-envejecimiento. O sea, debemos de llegar a ese punto en el que uno vea que el proceso de envejecimiento es normal, pero también lo podemos hacer de una buena forma. Y por eso creo que los 20 es la mejor edad, porque es cuando más nos descuidamos, pero también algo que he visto en nuevas generaciones es que se empiezan a cuidar más, entonces es algo buenísimo. Yo creo que los 20, la mejor edad. ¿Y cuáles son algunos infaltables de estos cuidados que deberíamos de tener? O sea, ¿qué dirías que son, ahora que está tan de moda esto del biohacking, qué dirías que son estrategias para hackear tu envejecimiento y que llegues mejor a los 40, 50? Ok, yo creo que utilizar protección solar siempre, Protección solar. eso lo llevan en su casa, pero también el hacer tratamientos con antioxidantes, con nutrientes, para evitar justamente controlar este tema de tanto... ¿Cómo cuáles? La vitamina C es uno de los que más me gusta ¿Tomada? usar, tanto vía oral como tópica, incluso en faciales, que es algo muy recurrente y muy sencillo que se pueden hacer mes a mes. Implementar terapias con antioxidantes funciona muy, muy bien. Eso Vitamina es algo C, bloqueador solar, ¿y qué más? yo creo que eso es como lo básico. Ajá. Ya después le puedes explorar a otras áreas y puedes ver que hay muchos antioxidantes que son también mejores dependiendo de Que cada... ya será específico para cada Claro, paciente, ¿no? para Pero cada... en general, todos podríamos usar vitamina C y, bueno, a menos que exista una contraindicación, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y Ajá. bloqueador solar, Sí, todos. protector solar, sí. El protector solar es todo un tema, porque, ¿sabes? Por ejemplo, yo que no tengo pelo, me tengo que poner hasta en el coco. Y esto de estarme poniendo cada 2, 3, 4 horas, no lo haces. O sea, realmente conozco muy poca gente que lo hace. Olvídate de los 20, pues mucho menos, ¿no? Pero creo que sí tienes un punto de que las generaciones nuevas sí se preocupan un poco más por este cuidado y creo que le invierten incluso un poco más, hasta tiempo, dinero y todo en envejecer de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese consejito siempre se agradece. Y bueno, hablando de consejos, si tuviéramos que darle algún consejo vamos a pensar que hay un Luis, ¿no? Hay un Luis estudiando medicina y tiene el mismo plan que tú tenías y las mismas dudas que tú tenías, pero ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías de, oye, por aquí, por acá? ¿Qué consejo le darías a un estudiante que tenga más o menos unas metas como las tuyas? Mira, yo creo que lo primero para cualquier estudiante de medicina es no dejarse vencer por el ego que en este país se nos ha sembrado a los médicos. Dejar de ser tan cuadrados, ser muy abiertos y muy críticos en todo lo que vemos, incluso en lo que nos dicen los médicos que nos enseñan, porque muchas veces, no sé si es la palabra adecuada, pero endiosamos a quien nos enseña y nos quedamos con que eso es la ley completamente, sí, cuando hay mucho más que se puede investigar, que se puede conocer para darle una mejor atención al paciente, incluso para nosotros mismos, o sea, para el crecimiento personal. El saber más, o esa frase de siempre superar al maestro, yo creo que es indispensable para cualquier estudiante de medicina. ¿Tú qué hiciste para dominar tu ego como médico? Porque te digo algo, yo fui a terapia, ¿no? A mí la terapia me sirvió mucho de saber, sí somos humanos iguales todos, ¿no? No tengo pues esta diosidad que se le hace al médico, ¿no? Y te cuesta mucho trabajo, incluso cuando enseñas, nunca falta el que cree que sabe más que tú y quiere demostrarlo, ¿no? El ego siempre se suele empotrar entre los médicos. ¿Cómo dominaste el tuyo? Yo creo que lo mío sí fue completamente basado en las caídas, en el sufrimiento. Llego a la estancia que hice, aún siendo estudiante de medicina, y pues uno como estudiante de medicina, al menos aquí en México, hasta te eleva el que te
vean con la bata o que traigas el uniforme blanco. Llego al hospital en Colombia, un hospital que tenía una dinámica completamente diferente a las institucionales aquí en México, y entonces me mandan, o sea, llego a un grado más arriba en el que yo estaba aquí, porque era como lo que se podía revalidar, y me doy cuenta que no sé hacer muchas cosas básicas, y entonces me empezaron a atacar muchísimo personal de enfermería, personal de nutrición, incluso los guardias que estaban en el hospital, porque, o sea, yo les era más un estorbo en ese momento, en los primeros días. Entonces, eso me dio para abajo, y acá en México pasaba que yo subía mi foto con el uniforme y era como, wow, está en una estancia, está en otro lado, qué padre. Pero allá me sentía mal, me Mueble. sentía Eras un mueble de ese hospital. completamente. Ok. Y ahí dije, o sea, te das cuenta que en realidad ni sabes todo, que nadie podemos llegar a saber todo, y además tenemos que ser muy abiertos porque hay veces que te tienes que adaptar a la dinámica de otro entorno, y entonces para poder adaptarte a esa dinámica pues necesitas justamente tener esa apertura a poder aprender de otras personas que saben en su área, y pues de ahí, entonces yo creo que de ahí fue que dije, no, sabes que yo no me quiero casar ni con un médico maestro que nos dice así son las cosas, ok, así nos dices ahorita, pero vamos a checar qué más hay, pues, porque no en todos lados están en la misma En sintonía. la misma sintonía, claro. Yo suelo decir que la verdad de hoy es la mentira de mañana, ¿no? Porque seguro hoy, ahorita que estamos platicando, hay un estudio corriéndose que va a contradecir algo que sabemos. Y el estar abiertos a este proceso de desaprendizaje para reaprender es algo importante que los médicos mexicanos no tenemos tan sembrado, y poco a poco, y creo que las generaciones nuevas más se dan cuenta. Pero también hay una cuestión, ¿no? De saber de dónde y saber cómo aprender. Ok, tú dices, no te cases con lo que te dice un maestro. Yo aprendí, no te cases con lo que te dice un libro. Pero justo antes de empezar a grabar, platicábamos que yo hace unos años decía, ok, los artículos. Pero tú me dices, no, pues tampoco, ¿no? Porque es difícil encontrar la confiabilidad. Pero hablando de esto, y tú como experto en investigación, pues ¿qué dirías que es lo que hay que fijarnos de base también para pensar este artículo me puede servir hoy, claramente? O sea, va a caducar, pero ¿qué me dirías o qué le dirías a un estudiante que se fije primero para saber si ese estudio sí vale la pena acabarlo de leer? Mira, yo creo que una de las principales cosas que uno revisa o que recomienda revisar es dónde está publicado. Okay. Eso es algo que nos ayuda mucho porque te habla de que ya pasó por cierto escrutinio, entonces ya pasó ciertos filtros, es buena la información. Eso es lo primero, y más porque también hay muchas revistas que incluso pagan por publicar cualquier artículo, entonces ahí es ese tema importante. No garantiza al 100% nada de esto. También ver la trayectoria del investigador, pero ahí también no ser tan estrictos con eso, porque cuando uno publica el primer artículo y entran ahí a tu nombre y no ven nada, puede que hayas tenido un muy buen artículo, pero si no te ven No nada tienes más, un historial. exacto, eso también a veces como que te aleja, pero yo creo que es importante de todos modos checar mínimo el área en la que se está desempeñando el investigador, y también las referencias que tiene ese investigador dentro de su artículo, dentro de su estudio, para ver en qué se basó o cuál fue su punto de partida para poder llegar a esa conclusión del artículo. ¿Y qué opinas de estos investigadores que son al revés? Que dices, tiene 5 años siendo investigador, pero tiene 45 publicaciones por año. O sea, ahí también se ve medio sospechoso, ¿no? Sí. Ya es como, bueno, entiendo que existen muchas maneras de participar en un estudio, y puedes decir, mi nombre está aquí y listo, pero hay muchos maestros, sobre todo, que se sienten consagrar en un año porque se involucraron en muchísimas investigaciones. Pero ¿me dirías que pesa más la reputación del investigador o la reputación de la revista? O sea, si tuviéramos que poner solo esos dos en la balanza.
Yo creo que de la revista. ¿De la revista pesa Sí, más? porque también las revistas algo que tienen es un filtro para poderte decir, no puedes tener tampoco ahí un grupo tan grande de personas, porque de repente, por la misma participación que se tiene, aunque sea mínima, a veces se mete un montón de gente como colaborador. Entonces yo creo que sí, la revista tiene ahí un poco más de peso. Sin embargo, te digo, no, nada de esto es como al 100%. Yo creo que de todos modos hay que ser muy crítico siempre, siempre desconfiar de todos los artículos y no en mala onda, sí. O sea, sino desconfiar. Cuestionar. Exacto, cuestionar y decir, ok, mira, dicen esto, vamos a checar en otro lado y no quedarse solo con lo de un solo artículo. Ok, vale. Pues creo que hemos abarcado un poquito de las dos cosas que tú haces. Interesante y podríamos hablar horas de cualquiera de las dos, pero sé que tienes cosas que hacer, entonces también te dejamos, no sé, si tienes algún mensaje para despedirte, quieres decir algo para despedirte, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo contactan el instituto. Ok, claro que sí. Pues estamos ubicados en Ciudad Guzmán, Jalisco. El instituto tiene su página en Instagram. Tanto la clínica como el instituto llevan el mismo nombre, entonces ahí pueden buscarlo @Lilova Clinic y Lilova Institute. Ajá. Y mis redes sociales, estoy también en Instagram como mi doctor Luis, Instagram, Facebook y TikTok. Y TikTok ya 12,000 seguidores, ya que te Sí. sigan más, que llegues a 20 Sí. y a muchos más. Así Muy es. bien, pues muchísimas gracias, doctor Luis. No, pues gracias a ustedes por pues, la oportunidad. El doctor un gusto. Luis, un gustazo tenerlo por acá. Y una vez más, yo fui el doctor Alex. Cuídense mucho, nos vemos pronto.